El Sermón del Monte, por M.X. Fox. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, cualquiera que matare será reo de juicio. Mas yo os digo, de quien se irrita con su hermano será reo de juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será reo ante el Sanedrín, y el que dijere loco será reo de la gehenna del fuego. Si vas pues a presentar una ofrenda ante el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. La ley antigua, al tener que ver con un estado más primitivo y bajo de la conciencia humana, se aplicaba necesariamente a cosas exteriores, porque la evolución aparente del hombre primitivo operaba mientras él se levantaba del mundo de las meras apariencias hacia la vida del pensamiento, de lo exterior hacia lo interior, mientras que todo desarrollo espiritual se expresa al revés, del espíritu hacia el mundo de apariencias, de dentro hacia afuera. Toda la atención del hombre primitivo está concentrada en lo que le llega a través de sus sentidos. Él cree que puede encontrar en su mundo físico la causa y también los efectos, pero mientras se desarrolla espiritualmente llega a comprender que las cosas exteriores no son más que el resultado de causas y sucesos interiores. Cuando esto se percibe, ha comenzado la búsqueda de Dios. Así, la ley antigua, por lo menos en la letra, se ocupaba casi exclusivamente de cuestiones externas y quedaba satisfecha si eran cumplidas. Si un hombre no mataba, obedecía la ley, por grande que fuese su deseo de matar y por intenso que fuese su odio hacia su enemigo. Con tal de que no se apropiase de los bienes de su vecino, el hombre vivía según la ley, por mucho que desease cometer el robo. Jesús vino a preparar a la humanidad para dar el paso más importante de todos, a saber, el de ensanchar nuestras fronteras espirituales. El objeto principal del Sermón del Monte, que es la esencia del mensaje cristiano, es mostrarnos la necesidad de dar este paso. Es enseñarnos que, para alcanzar la mayoría de edad espiritual, no solamente tenemos que conformarnos con las reglas exteriores, sino que también hemos de cambiar toda nuestra vida interior. Jesús decía que el deseo de matar o aún el de enfadarse uno con su hermano es por sí mismo bastante para impedirnos la entrada al reino de los cielos. Y por supuesto que así es. Fue un gran paso en el progreso cuando se pudo persuadir a las gentes bárbaras y primitivas, no solamente de que no matasen a quienes los ofendían o agraviaban, sino que era necesario además adquirir bastante control de sí mismos para dominar su cólera. Ninguna prueba espiritual puede cumplirse si no se destruye la cólera en el corazón. Es imposible tener alguna experiencia de Dios o ejercer una influencia espiritual digna de atención o llevar a cabo la sanación de los enfermos hasta que uno se deshaga del resentimiento y de la condenación del prójimo. Mientras no estemos listos para deshacernos de estos sentimientos malos, el resultado de nuestras oraciones será de muy poco valor. No cabe duda alguna de que cuanto más amor haya en el corazón, tanto más poder tendrán las oraciones. Por eso, los que se proponen alcanzar éxito en el camino del desarrollo espiritual tienden a esforzarse constantemente para quitar de su espíritu todos los pensamientos de crítica y condenación. Saben que pueden escoger entre la prueba e indignación, pero nunca ambas a la vez, y no malgastan su tiempo tratando de realizar lo imposible. La indignación, el resentimiento, el deseo de castigar a otros o de verlos castigados, el deseo de decirse a sí mismo
le han pagado con la misma moneda, el sentimiento de le está bien empleado. Todas esas cosas forman una barrera impenetrable a la acción espiritual. Jesús, sirviéndose de símbolos a la manera oriental, nos dice que si venimos con algún presente al altar y nos acordamos de que nuestro hermano tiene algún resentimiento contra nosotros, debemos depositar allí nuestro presente e ir a reconciliarnos antes con nuestro hermano, después de lo cual el presente será aceptable. Como sabemos, era costumbre llevar al templo ofrendas de diversas clases, desde toros y vacas hasta palomas, y también incienso, o, si convenía, una ofrenda de dinero del mismo valor de estas cosas. Ahora, según la nueva ley o dispensa cristiana, nuestro altar es nuestra propia conciencia, y nuestras ofrendas son nuestras oraciones y nuestros ejercicios espirituales. Nuestros sacrificios son los pensamientos malos que destruimos en el fuego espiritual. Y es por eso que Jesús nos dice que cuando vamos a orar, si nos acordamos de que tenemos un sentimiento vengativo contra alguno de nuestros prójimos o contra cierto grupo, debemos detenernos allí, reflexionar y meditar hasta que nos deshagamos de ese sentimiento enemigo y restablezcamos nuestra integridad espiritual. Jesús desarrolla esta gran lección, otra vez según la manera oriental, por pasos sucesivos, 3 en este caso. Primero dice que el que está enojado con su hermano corre un gran riesgo. Seguidamente expresa que el hombre que guarda en sí un sentimiento vengativo contra su prójimo está en peligro grave. Y finalmente nos advierte que si nos permitimos considerar a nuestro hermano un marginal fuera de los límites de conducta aceptable y decirlo, nos cerramos así la puerta del reino de los cielos mientras nos mantengamos en ese estado mental. Y por último, nos previene que el llamar a un hombre loco en tal sentido equivale a no esperar ningún bien de él. Esto es negar en un ser humano el poder del Cristo viviente. Y muy serias consecuencias se derivarán seguramente de semejante actitud. Muéstrate conciliador con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y seas puesto en prisión. Que en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Este párrafo es de la mayor importancia práctica. En él Jesús insiste en su mandamiento velad y orad. Es mucho más fácil superar una dificultad que acaba de aparecer que esperar a que tenga tiempo de arraigarse en la mente, hasta que se instale hondamente. Los soldados saben que mientras las tropas enemigas marchen a campo raso es relativamente fácil derrotarlas y destruirlas, pero una vez atrincherada su derrota se hace muy difícil. Así sucede con el mal. En el momento en que se presenta a nuestra atención, debemos rechazarlo, repudiarlo, negarle cabida en nosotros y, afirmando serenamente la verdad, no darle la oportunidad de instalarse. Si hacemos esto, encontraremos que no tendrá ningún poder sobre nosotros. Este método implicará una gran lucha mental, y es posible que por un momento el enemigo parezca ganar terreno, pero con tal que le ataquemos al principio, le veremos de pronto desaparecer y nosotros saldremos victoriosos. De otro modo, aceptando un error y pensando en él, lo incorporamos a la mente, y en tanto persistamos en tal actitud, más difícil será deshacernos de él. La mayoría de nosotros hemos comprobado la veracidad de esta afirmación tras una dolorosa experiencia. Una vez que hemos aprendido a orar científicamente, encontramos relativamente fácil vencer nuevas dificultades a medida que se van presentando. Pero aquellas que se hallan alojadas en la mente
ya por mucho tiempo son difíciles de expulsar. Siempre que Jesús deseaba acentuar para sus oyentes un punto de importancia especial, acostumbraba a servirse de algún ejemplo tomado de la vida diaria. Las leyes que entonces se referían a los deudores eran en extremo severas. Cuando un hombre estaba en deuda, le era importante llegar a un acuerdo con su acreedor de una manera u otra y lo más pronto posible. Aún hoy en día es conveniente que el caso no llegue a los tribunales si se quieren evitar gastos inútiles. Cuanto más dura el proceso, tanto más se aumenta su costo. Los honorarios de los abogados, los impuestos del tribunal y otros gastos diversos además de la deuda original. Así sucede con las distintas dificultades que se nos presentan en la vida diaria. La dificultad inicial suele multiplicarse muchas veces por nuestros pensamientos erróneos acerca de ella, y no nos liberaremos hasta que la deuda no haya sido pagada. En cambio, poniéndonos de acuerdo primero con el adversario, esto es, aplicando al caso un pensamiento recto, no añadiremos gastos a la deuda y la dificultad será vencida fácilmente. Tomemos un ejemplo familiar. Estamos estornudando. Si decimos, ya he vuelto a resfriarme, y continuamos, como suelen hacer muchas personas, pensando que hemos cogido un catarro con toda la serie de inconvenientes que lo acompañan, estamos ofreciendo al resfriado incipiente un terreno de cultivo donde desarrollarse. ¿Y quién no se ha entregado algunas veces a una serie de reflexiones sobre las enfermedades en general y los resfriados en particular? Trata uno de determinar el momento exacto en que se resfrió y decide con cierta satisfacción que este resfriado es probablemente el resultado de haberse sentado el martes cerca de una ventana abierta o de haberse quedado el miércoles con un amigo que tenía un resfriado, etcétera, etcétera. Luego se acuerda de varios llamados remedios, los cuales sin embargo han resultado ineficaces en repetidas ocasiones. Empieza a preguntarse cuánto tiempo durará este nuevo resfriado, suponiendo que 10 o 15 días serán su duración apropiada. En ciertos casos, habiendo adquirido la costumbre de atribuirles ciertas complicaciones, decide que puede resultar una bronquitis o un ensordecimiento general o un mal de vientre o cualquier otra cosa. Tal como hemos visto, este es el orden exacto en que se producen todas estas cosas y como consecuencia natural ocurre que en el mismo orden previsto los síntomas van dejándose ver. Si tal persona tiene algún conocimiento general de la verdad, después de estar pensando de aquel modo por un tiempo, comenzará a aplicarse el tratamiento espiritual de la mejor manera a su alcance. Pero ya el error ha tomado mucho cuerpo porque le ha permitido atrincherarse, y le será muy difícil entonces desembarazarse de su resfriado. En cambio, si al estornudar o sentir escalofríos hubiese rechazado inmediatamente la idea de resfriarse, reclamando su poderío y afirmando la verdad, eso habría puesto fin al caso, o por lo menos la molestia se habría pasado al cabo de unas horas. La misma regla vale para cualquier otra forma de error mental. Tanto las dificultades de la familia como la de los negocios o cualquier cosa de la vida diaria deberán ser tratadas de igual manera. Supongamos que cierto día, al abrir las cartas en el correo de la mañana, encontramos malas noticias financieras. Digamos, por ejemplo, que el banco en donde depositamos la mayor parte de nuestro dinero ha quebrado. La actitud general en tales casos es aceptar lo peor y estancarse en la mala noticia. En semejante situación, muchas personas se saturarían completamente con la idea de la bancarrota, pensando en ella día y noche, y discutiendo todos los detalles y repasando las diversas dificultades que podrán sobrevenir. Además, sentirían, en muchos casos, un agudo resentimiento y condena hacia los ejecutivos del banco,
y hacia todos aquellos que pudieran ser los culpables. Pero incluso un conocimiento rudimentario del poder del pensamiento nos permite percibir los resultados inevitables de esta actitud mental. Sabemos que no puede hacer más que aumentar y multiplicar nuestras dificultades. Naturalmente, en tal caso, todo discípulo sincero de Jesucristo empezaría tarde o temprano a rechazar en su mente tales pensamientos negativos y a sustituirlos por lo que está aprendiendo, la ley divina. Puede ser, sin embargo, que, sorprendido por la precipitación y gravedad del suceso, pase algún tiempo antes de que comience a ver el problema a la luz de la verdad, y es esta tardanza lo que complicará en gran medida la dificultad. De acuerdo con Jesús, lo que conviene hacer al recibir las malas noticias es volverse a Dios, el apoyo verdadero, negarse a aceptar los pensamientos de la pérdida y el peligro y todos los que tengan que ver con el resentimiento y el temor. Si así se hace con persistencia, hasta que se restablezca la tranquilidad mental, se encontrará pronto fuera del peligro, de una manera u otra. La desgracia se desvanecerá y el orden será restablecido. El banco recobrará su crédito y no hay razón alguna por la cual la oración de una sola persona no pueda salvar de la ruina las fortunas de miles de personas y al banco mismo. Pero si por alguna razón esto no ocurre, él recibirá una suma igual o más grande que aquella que perdió, y acaso de una manera totalmente imprevista. Este mismo principio puede aplicarse igualmente a todas las dificultades, ya que la armonía universal es la ley verdadera de la creación. Una disputa, una querella o una equivocación de cualquier clase deben ser tratadas de igual manera en el mismo momento en que aparecen. Habéis oído que he dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. En este párrafo inolvidable, Jesús da énfasis a la verdad magistral, tan marcadamente fundamental, aunque ignorada de los hombres, de que lo que importa, de veras, es el pensamiento. Los humanos están acostumbrados desde siempre a creer que en tanto que los actos se conformen a la ley, ya se han hecho todo lo que razonablemente podía esperarse de ellos, y que los pensamientos y sentimientos son cosas de poca importancia, o que por lo menos no importan sino el individuo. Pero ahora sabemos no solo que un acto es la consecuencia de un pensamiento, sino también que el tipo de pensamiento a los que permitamos hacerse hábito en nuestra mente irán tarde o temprano a expresarse en el plano de la acción. Comprendemos ahora, a la luz de la Biblia, que nuestros pensamientos son realmente actos y que nuestra conducta depende en exclusiva de la selección mental que hagamos de nuestros pensamientos. En otras palabras, hemos aprendido que un pensamiento malo es tan destructivo como un acto malo. La consecuencia lógica de este hecho es cierto sorprendente. Si codiciamos los bienes de un vecino, somos en el fondo del corazón ladrones, aunque todavía no hayamos metido la mano en el cajón, y si continuamos guardando en la mente un pensamiento codicioso, será solo cuestión de tiempo el que cometamos el robo. Si nos complacemos en un sentimiento de odio, somos realmente asesinos, aunque nuestras manos no se hayan movido para matar. El que aún solo mentalmente comete adulterio está corrompiendo su alma, a pesar de que su pensamiento nunca se expresa en el plano físico. La lujuria, el recelo, el deseo de venganza no pueden existir en nosotros a menos que los aceptemos en el alma, y en esa aceptación reside la malignidad del pecado. Aun cuando tales sentimientos no se hayan traducido todavía en actos exteriores, guarda tu corazón con toda cautela, porque de él brotan manantiales de vida.